A esta palabra le titulé Teniendo cuidado unos de otros. ¿Verdad? Debemos de cuidarnos unos a otros en todos los aspectos, ¿verdad? Como hermanos espirituales que somos, ¿verdad? A veces hay familias, hermano, que son muy unidas, ¿verdad? Pero hay familias que empiezan a veces por situaciones, ¿verdad? Se empiezan a apartar y se empieza a perder esa unidad, pero Dios nos manda que estamos hermanos unidos, ¿verdad? Unidos en un amor, hermanos, conforme a la palabra del Señor. Y el amor abarca todo: el ayudarnos, el orarnos por otros, el bendecirnos, el cuidarnos. Porque somos familia aquí, hermanos, y un día lo seremos, ¿verdad? Allá en el reino de Dios, y lo somos ahorita, lo seremos en la eternidad. Vamos allá a Romanos 15. Vamos a Romanos 15, por favor. Los cristianos tenemos como una de nuestras características principales que tenemos es el amor, ¿verdad? Y tenemos amor en nuestra familia, o hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, pero también hacia los hermanos en la fe, ¿verdad? Se dice que el amor Dios lo ha dado como un don natural, ¿verdad? Entre familias. Entre familias, pues es normal amarse y cuidarse unos a otros. Los padres, por la naturaleza que ha puesto Dios, nosotros amamos a nuestros hijos, inclusive los animalitos, ¿verdad? Si usted ve, los animalitos dan la vida por sus cachorritos, ¿verdad? Es algo que Dios puso para cuidarnos unos a otros, pero también debe de ser, hermanos, en la fe, cuidarnos entre hermanos, ¿verdad? Cuidarnos como hermanos espirituales, aunque vengamos de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes familias, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Corre por nosotros, o está en nosotros un mismo espíritu que nos hermana, que nos hace hermanos, hijos de un solo Padre, hijos de un Dios, ¿verdad? Así que si el Espíritu está gobernando nuestra vida, vamos a movernos, ¿verdad? En el fruto que la característica principal del fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? Se dice que en el amor se desglosa lo demás: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y para que esté el amor en nosotros, hermano, tienen que estar estas características en nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo el Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos amar, ¿verdad? Y si una persona en su familia carece de amor hacia su pareja, hacia su cónyuge, hacia sus hijos, pues quiere decir que no está teniendo la llenura del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu trae amor hacia la pareja, hacia los hijos, cosa que hoy carece, ¿verdad? Carece mucho ahí, mucho padre y madre, ¿verdad? Desobligados, ya no tienen, como dijo la palabra, no tienen ni siquiera ese amor natural, ¿verdad? O tienen un amor distorsionado, ¿verdad? Que en vez de ayudar, lastima a la pareja, a los hijos, a los padres, a los seres queridos. Pero vamos a hablar acerca del amor entre nosotros, ¿verdad? El amor entre cristianos. Vamos a ver en lo que dice Romanos 15:1. Dice, vamos a leer de ahí del 1 al 6. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús,
para que unidos a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. La palabra de Dios nos dice que como cristianos estamos obligados, ¿verdad?, a llevar las flaquezas, a soportar las flaquezas y las debilidades de nuestros hermanos que no son muy fuertes, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que batalle en algún área tenemos que soportarnos unos a otros, pero no solamente de soportar, de aguantar, sino soportar las flaquezas de los débiles, es orar por ellos, es animarlos, es ayudarlos. Como hemos dicho, la manera más grande en la que usted puede ayudar a una persona es a orar, ¿verdad? Pero también si una persona ocupa ayuda económica, pues también es en orar. Si una persona ocupa ayuda, no sabe qué hacer, pues un buen consejo también. En todas las maneras se puede mostrar el amor, pero en este caso, en las debilidades de una persona, que son defectos de carácter, pecados en su vida, dice que debemos soportar las debilidades de las personas que son más débiles, ¿verdad? El cristiano fuerte, ¿verdad?, o maduro, debe cargar con una obligación, la de edificar con amor la vida de los creyentes débiles. El maduro, hermanos, debe de ser un ejemplo en amor, en actitudes, en carácter, aquellos, ¿verdad?, que están batallando. Y para esto, hermanos, puede haber un cristiano con 10, 20, 30, 40 años de cristiano y sigue siendo un cristiano con flaquezas y con debilidades. En la edad, en el cristianismo, no necesariamente nos hace maduros, ¿verdad?, sino es nuestra disposición a obedecer a Dios, nuestra disposición, hermanos, a rendirnos, ¿verdad?, delante del reinado de Dios, o sea, someternos a su palabra. Y mucha gente batalla por mil cosas, hermano, por mil cosas la gente batalla, y la palabra nos dice que nosotros ayudemos a estas personas, ¿verdad? Les ayudemos. Dice, cada uno de ustedes agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros debemos, hermano, tratar de edificarlos con lo que es bueno, porque a veces lo que hacemos es lo contrario. Vemos a alguien en debilidad, vemos a alguien en flaqueza, y en vez de levantarlo, lo hundimos, lo aplastamos, lo criticamos, inclusive a veces podemos hasta humillarlo. La palabra de Dios dice, hermano, que sí debe haber una disciplina en la iglesia, ¿verdad? Pero también, si la disciplina a veces debe de ser con mucho amor, con mucha sabiduría, para no tumbar a la persona, sino para levantarla, ¿verdad? Y también hay gente, hermanos, que necesita mucho amor. ¿Cómo necesita una persona mucho amor? Pues mucha paciencia en nosotros. ¿Cuánto amor da usted a sus niños? ¿Cuánto amor damos a los niños? Damos un amor que no tiene palabras para nuestros hijos. Hacen y deshacen, pero nuestro amor hacia ellos, ¿verdad?, tiene una clave principal, que es la paciencia. Somos pacientes, ¿verdad? Estamos sembrando, o sea, pensando y creyendo que un día va a haber un fruto, ¿verdad? Estamos sembrando pensando que un día va a haber un fruto de eso que estamos sembrando, la paciencia, el amor, la edificación de nuestros hijos. Sabemos, un día voy a empezar a ver, ¿sí o no? A veces se batalla, pero siempre, nunca vamos a dejar de trabajar en nuestros hijos. A veces ya son grandes, ¿verdad? Y seguimos pidiendo por ellos, seguimos orando por ellos, ¿verdad? Así también tiene que ser por los hermanos en Cristo, ¿verdad? Ser pacientes, amables, benignos. ¿Qué quiere decir amables? Que los amemos, que seamos buenos con ellos, con aquellos que vemos que batallan, ¿verdad? Si están abajo, no los terminamos de hundir todavía más, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, porque a veces decimos, ¿cómo que tienes 20 años en la palabra? ¿Y cómo sigues haciendo esto? Mírate nada más, y no puede ser. No, hermanos, ese tipo de cosas, ¿verdad?, no debemos de hacerla con una persona, menos cara a cara. Mírate nada más, ¿cuánto tienes de cristiano? Mira, no puedes, toda la vida lo mismo contigo. No, ese tipo, ¿verdad? No, ese tipo de crítica no edifica, ni es en el amor de Dios, ni es en la paciencia de Dios. Dice que el que edifica, hermano, ¿cómo edifica? Pues con la palabra de Dios, y se edifica con amor y con una exhortación,
que también va a levantar a la persona. La exhortación de la palabra es un ánimo hacia la persona, animarla a que se someta a Dios, a que obedezca a Dios por el bien de su vida, ¿verdad? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni siquiera Cristo se agradó, hermanos. Él no dijo, ¿sabes qué? Estoy cansado de estos pecadores, fuego sobre ellos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que pasaron por una ciudad a predicar y la ciudad no quiso recibirlo. ¿Y qué dijeron los hijos del trueno? Juan y quién? Y Jacobo. Bueno, Juan y su hermano dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego para que nos destruya? Y dijo, yo no he venido a destruir, sino he venido a dar vida, a edificar. Y nosotros a veces, hermano, viendo a nuestro Señor que Él no se agradó a sí mismo, sino que hasta tomó los vituperios, oró por aquellos que lo vituperaban, por aquellos que lo estaban masacrando. Él aún oró por ellos para que la misericordia de Dios fuera sobre ellos, porque le dijo, Señor, perdónanos, te pido que los perdonen, porque no entienden lo que hacen. No se dan cuenta, no pueden estar cegados acerca de lo que están haciendo. Perdónanos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Cuando una persona peca y peca, ¿cómo que no vas a saber? ¿Cómo que no sabes lo que estás haciendo? A veces, hermano, la persona está cegada y si está en un pecado a veces no entiende, no puede, no comprende en su interior, y tenemos que orar por ellos con amor, hermanos, no destruir. Como dice Cristo, no se agradó a sí mismo, ¿verdad? No se quiso dar como que, bueno, yo voy a hacer, ¿verdad? Lo que me conviene. No hizo lo que le convenía a la situación, que era también la gente que estaba obrando mal. Entonces, hermano, como le dije, con nuestros hijos tenemos paciencia, siempre esperando el fruto. Igual con los hermanos cristianos, debemos de tener hacia ellos una aceptación, ¿verdad? Sabiendo que Dios está haciendo la obra en ellos, así como la está haciendo en uno, ¿verdad? O a poco uno, como hemos dicho, a poco uno ya está volando. Ninguno de nosotros está volando, todos seguimos pisando con debilidades, con pecados, con situaciones, ¿verdad? Con carácter todavía no totalmente transformado. Y muchos hermanos, muchos así vamos a morir con situaciones en nuestras vidas. Y si no fuera por la paciencia de nuestro cónyuge, ¿qué será de nosotros? Y si no fuera por la paciencia de nuestros hijos, ¿qué será de nosotros? Y si no fuera por la paciencia de nuestros hermanos, ¿qué será de nosotros? Entonces, dice la palabra que nosotros no estamos para devorarnos unos a otros, para consumirnos unos a otros, sino para levantarnos. Imagínense, los hijos del trueno ya querían que Dios mandara de una vez, dice, de una vez destruyelos. Y no, dijo el Señor, no, yo no he venido a eso. Dice en el 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermano, que nos dé un mismo sentir, que es el amor, que es la comprensión de su palabra. La clave, hermanos de cristianos, ya saben dos cosas: amar a Dios y a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos nos amamos, nos procuramos. A un hermano, el drogadicto, se ama a sí mismo. Alguien dice, no, es que no se ama tanto, ¿verdad? Que ni cuenta se da que se está destruyendo. Me refiero a amarse a sí mismo es ese autocuidado, o no solamente es cuidado, sino lo que yo quiero para mí. Yo lo quiero para mí, ¿verdad? Se puede ser ese egoísmo que tenemos nosotros, el ser humano, ¿verdad? Una característica que tiene. Entonces, hermano, si nosotros nos procuramos todo para nosotros, también hagámoslo para los demás, pero que sea bueno. No me refiero a drogas y eso, sino amor, ¿verdad? Yo quiero estar bien, quiero descansar, quiero tener placer, quiero que me entiendan, no quiero que nadie me llame la atención, quiero que me amen así como soy. ¿Por qué? Porque me aman, entonces nosotros también hagámoslo con los demás. Ama a tu prójimo así como te amas y te procuras a ti mismo. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Si hacemos esto, hermanos, entonces vamos a estar unánimes en unidad conforme a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos esta paciencia para con los hermanos, si nosotros, hermanos, tenemos no agradarnos a nosotros, edificar al necesitado espiritualmente, edificar, hermano, en todas las maneras, en todo lo que se pueda. Porque usted puede decirle a una persona, nah. Hay gente, hermanos, que batalla mucho para salir económicamente adelante, ¿verdad? Llegan rachas a veces y llegan tiempos en el que no puede uno salir adelante económicamente, peor en la enfermedad, ¿verdad? Y a veces uno, en vez de ayudar a la persona, ¿qué pasaría si uno dijera, tiene hambre porque quiere que se mueva, que se ponga pilas? Dicen, ¿cómo? Yo no le voy a ayudar. No sabemos nunca la situación, hermano, que está pasando una persona. Cuando vemos que se esfuerza, obviamente, cuando vemos que no quiere trabajar, pues ya, entonces sí, ahí es otra cosa, pero aún así se puede ayudar a la persona, orando por ella, hermanos, y dándole consejo, porque Dios obra, hermanos, Dios obra, Dios ha transformado las vidas de cada uno de nosotros y puede transformar de aquellas personas que vemos que están en debilidad. Si oramos y les damos la palabra correcta, que los levante, no que los mate, no que los hunda como los hijos del trueno, que dijo de una vez, ¡pum!, vete para abajo. No, ¿verdad? Dice, unánimes a una voz, glorifiquen a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto, hermanos, vamos a estar glorificando a Dios, vamos a estar alabando a Dios, ¿verdad? Vamos a ser de bendición para aquellos que nos rodean. Vamos a ir al versículo 14:1. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque el que cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Aquí está, hermanos, dice más adelante, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros. Aquí está, hermanos, ¿verdad? Dice que recibamos al débil en la fe, ayudemos al débil en la fe, hermanos. Usted está viendo que en la iglesia hay una batalla espiritualmente, ¿verdad? En vez de estarlo juzgando, ayúdalo. Hay veces, dice aquí también, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo no voy a comer esto, pues déjalo que lo coma. Si alguna persona quisiera guardar el sábado, pues que guarde el sábado. No es que yo voy a guardar el sábado, pero dice aquí, déjalo que guarde el sábado, para el Señor lo hace. Yo no quiero guardar el sábado, no guarda el sábado, para el Señor no lo haces. ¿Quieres comer de alguna cosa? Cómela, para el Señor la comes, dando gracias a Dios. Ahora, si ya tú te quieres, ¿verdad?, como que comer algo que dice la Biblia que no comas, porque a veces lo hacen por causas de higiene, que te puede traer un virus, que te puede traer una bacteria, una infección por medio de esos animales, también por eso Dios la hace. Pero si la quieres comer, cómela, para el Señor la comes, ¿verdad? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Porque si vivimos para el Señor morimos. Dice aquí, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? A veces, hermano, pues vamos al hermano, ¿verdad?, que está haciendo X cosas. No, mira al hermano, mira a la hermana.
Obviamente, cuando no hay pecado, ¿verdad? Que también el pecado, hermano, en vez de juzgarlo, pues tenemos que orarlo, ¿verdad? Pero son como algunas actividades que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que el adventista, hermano, no se le critica, la iglesia cristiana no critica al adventista por el sábado. Lo critica, hermano, porque pone por encima de la Biblia un libro que es el libro de Ellen White, por el cual, según ellos, traducen la Biblia, no por el día que lo guardan. Igualmente el judío, hermanos, guarda el sábado. El judío, el problema no es con el sábado, el problema es que el judío no cree en Jesucristo. El problema, hermanos, está entre cristianos, entre nosotros como cristianos, que no nos juzguemos unos a otros, ni nos menospreciemos. Míralo tantos años de cristiano y anda haciendo esto, anda haciendo el otro. Si para el Señor lo está haciendo, hermanos, ¿en qué me afecta a mí? ¿Verdad? Ahora, hermanos, dice aquí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, toda rodilla se doblará. Todos un día, hermanos, usted y yo, dice su palabra que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Y sabe cómo vamos a estar? Vamos a estar de rodillas delante de Él. De rodillas, escuchando su juicio sobre nosotros. Usted y yo, y cualquiera que se quiera creer muy santo, inclusive Pablo estará de rodillas, Satanás estará de rodillas, toda criatura, hermano, dice que doblará sus rodillas delante de Dios y daremos cuenta de nosotros mismos. Dice, así que no se juzguen más unos a otros, ni pongan tropiezo en los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si una persona está batallando en un área y yo voy y en vez de levantarla, la hundo. Si mis palabras no son sabias, si mis palabras no son de aliento, si mis palabras no son de ánimo, en vez de levantar a esa persona, la voy a hundir y entonces estoy pecando, menospreciando con mis palabras. Cuando usted, ¿verdad? Cuando una persona, hermano, se cree muy sabia, muy que dice que sabia, ¿verdad? Yo soy muy sabio y voy a poner en su lugar a esa persona, le voy a decir hasta lo que no, porque yo sé lo que digo, hermano, estaba actuando uno en altivez de espíritu, menospreciando a la otra persona, pensando que uno sabe más, y eso es pecado, hermanos. Eso es pecado porque todos fallamos, todos podemos dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero no juzgar directamente. No es que tú esto, no es que tú el otro. Si no es con amor, hermano, no se debe de hacer. Si no es para animar y levantar a la persona, no se debe de hacer. Y tampoco puedo llegar con una persona con una actitud y decirle, pero lo estoy haciendo con amor porque te amo. No, hermanos, porque Dios sabe, nosotros nos podemos engañar. Yo puedo engañarme a mí mismo, pero Dios un día me mostrará ante tu tribunal que lo estaba yo haciendo con maldad, ¿verdad? Y empezando por nuestros hijos, hermano. A veces destrozamos a nuestros hijos con críticas, destrozamos a nuestros hijos con juicios. ¿Cómo puede ser? Mira nada más cómo eres. Mira, y nosotros no cambiamos tampoco. Y nuestros hijos que nos dicen, pero ¿y tú? ¿Pero y tú qué? ¿Verdad? Pero es así, nos acabamos a nuestros hijos, hermano, y a veces lo único que hacemos, cuando estemos en el tribunal de Cristo, se verá, hermano, que lo único que hacíamos era estar descargando nuestras iras y nuestras frustraciones sobre ellos. Por eso seamos muy sabios también de cómo corregimos, empezando, hermano, por los que tenemos a un lado, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, a nuestros seres queridos o a las personas con las que interactuamos todos los días, principalmente, hermanos, nuestros hijos, nuestra familia y también nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas 6. Gálatas 6:2. Pero vamos a leer desde el 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su propia carga. Aquí nos lo dice precioso, hermano. Como la palabra es preciosa, es sabiduría de Dios, hermanos. Es Dios hablando a través, hermano, de la pluma de Pablo. Dice: hermanos, si alguno se sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que tienen el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios y la palabra, ¿qué dice, hermanos? Si encuentran a alguien de alguna falta, túndanlo entre todos, denle entre todos, humíllenlo entre todos, regáñenlo entre todos. No, dice, restáurenlo. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Cuando su hijo hace algo malo, ¿qué hace usted? Lo humilla, ¿verdad? Lo acaba con palabras, con regaños, o lo restaura con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. O sea, considerándote que no eres perfecto, que también fallas, que también pecas, y considerándote que también puedes hacer lo mismo o peor, también puedes ser tentado. Porque qué fácil es, hermano, cuando alguien hace algo malo, acabarlo. Ahora que pecó esta persona de Steve Lawson, le comentaba yo que MacArthur, le preguntaban a MacArthur que qué opinaba, ¿verdad?, de Steve Lawson, que había caído en adulterio. Y dijo: lo hago lo mismo que hace 25 años. Así como lo hago desde que lo conozco, lo sigo amando ahorita. Pero me duele lo que hizo y estoy orando, todo el tiempo estoy orando por él. A veces nosotros no hacemos eso, hermanos. Acabamos con nuestro ser querido, con nuestro hijo, nuestra hija, ¿verdad? Con nuestra pareja, con el hermano, con el conocido, hermanos. Pero aquí dice: restáurale. ¿Cómo vas a restaurar a una persona? Con la palabra, con el Espíritu Santo, con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con templanza, ¿verdad? No exasperándose y empezar a gritar y empezar, ¿verdad?, a manotear o inclusive a pegar. Es como debemos, dice: ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Una, porque eres un hijo de Dios. Otra, porque considérate que tú también puedes ser tentado y también puedes caer. Nunca debemos menospreciar a nadie, hermano, porque un día uno puede estar en una situación peor que esa persona. Dice aquí entonces que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Cumpliendo así la ley de Cristo. Eso es, hermano, es esto. Alguien está en una necesidad, ayudémoslo. Espiritual, ayudémoslo. Económica, ayudémoslo. De un consejo, ayudémoslo. Dice, y así vamos a cumplir la ley de Cristo. Así vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios, hermano. Así lo estaremos cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿verdad? Así que cada uno muestre su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero respecto de sí mismo y no de otro. Dice aquí, hermanos, el que se cree ser algo no siendo nada, ese sí está peor. El que quiere regañar a alguien y todo el tiempo estar, ¿verdad?, llamándole la atención a todos y ni siquiera le echa un poquito de ganas por ser una persona espiritual, ese dice que no es nada. Así mismo se engaña. Pero dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, tú primero, antes de que vayas tú a querer llamarle la atención a alguien, primero analízate tú, tus obras. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tu familia antes que levantes el dedo delante de alguien? ¿Cómo está tu obra? Pero si tu obra está bien, entonces tendrás motivo de gloriarte. Si tú te estás echando, si tú estás orando, si tú estás leyendo la palabra, si tú estás esforzándote por obedecer a Dios, si tú sabes que ya estás dejando vicios que tenías antes, estás dejando vicios como robo, actitudes, carácter, estás despojando de todo eso,
Gloriate, pero no te glories para poder que le digan, mira, yo antes hacía eso y ya no lo hago. ¿Cómo tú no puedes? Mira, yo antes era así, pero a veces lo hace un hermano como reprochándole a la otra persona. Mira, yo era así, yo sí cambié. No, si haces eso, gloria a Dios, si has cambiado, si has dejado vicios, mal carácter, deficiencias de carácter, pecados, dice, gloriate, ¿pero qué? Pero en ti mismo y no en otro. O sea, no te compares con la gente. No nos debemos de cumplir. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Porque para última hora, ¿para qué le beneficia? A ti, a mí. Te beneficia a ti personalmente eso. También a los demás, pero sobre todo a ti. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí se refiere, hermano, a que todos vamos a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta, hermanos. Entonces, gloriate en ti y no en otra gente. ¿Verdad? Dice, vamos ahí bueno, dice el 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. Bueno, no estoy viendo. Bueno, vamos a 1 Corintios 10:23. Vamos allá a 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni en la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que me sean salvos. Aquí dice, hermanos, ¿verdad? Dice, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tú siempre debes de estar pensando en la otra persona. Llega a tu casa, tú tienes una copa de vino. A lo mejor el vino no es ni malo, hermanos. Obviamente una copita con tu comida. Pero llega un hermano a tu casa y te ve con tu botella de vino. ¿Qué va a pensar el hermano? No tiene nada de malo tomar. O la otra puede decir, ay, el hermano es un borracho. Aquí son borrachos. Y eso, hermano, puede tumbar a la persona espiritualmente, le puede tumbar a llevarlo a pecar. Puede llevarlo a pecar por causa, hermanos, de tu falta de sabiduría o prudencia. Igualmente, si yo estoy compartiendo en una persona el evangelio y me ve que compro un pan de muerto, me va a decir la persona, oye, pues no, que eso no es bueno, porque la gente sabe, hermano, la gente está juzgando todo, analizando todo. Y yo digo, no te preocupes, no pasa nada, el pan y por esa causa de eso, hermano, ya estoy siendo tropiezo para la persona. Aunque en sí el pan de muerto no tenga nada de malo, si lo como en mi casa solo, no pasa nada, para mí no tiene nada de malo, me gusta el sabor, no me importa lo que ha hecho la persona, delante de Dios está santificado. Pero si lo hago delante de alguien, o a lo mejor no en nuestra cultura, hay culturas, hermano, que usan otro tipo de costumbres más fuertes que solamente un pan de muerto. Pero el cristiano, hermano, pasa por encima de todo eso. Ellos todavía sacrifican sus viandas a sus ídolos, a sus creencias. Pero el cristiano sabe que está libre de todo eso. Pero no lo hagas enfrente de ellos, porque entonces te van a decir, entonces está bien. Entonces no tiene nada de malo, entonces, ¿verdad? O van a juzgar.
y también se van a caer, van a decir, este es hipócrita, miren, nada más, me está diciendo que uno lo haga y lo hace. Dice aquí que tengamos mucho cuidado. De todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor creó todo, hermano, y todo es de Él, ¿verdad? Y casi todo, hermano, lo hizo para que nos alimentáramos, porque como le digo, hay cosas pues que son dañinas para uno si las come. No debiera uno comerlas, pero si hay culturas que se hacen y lo ofrecen, y si no hay nada más de comer, pues usted coma, si quiere, si no quiere, pues tampoco. Dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ya? Pero si él les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman. Porque si usted lo come, entonces usted va a decir, estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Está como aceptando que lo que está haciendo esa persona está bien. Entonces aquí dice, si él lo declara, entonces no lo comas, para que no le hagas daño a esa persona, para que la persona no piense que está haciendo el bien. La conciencia, digo, no la tuya, sino la conciencia de la persona. Pues ¿por qué sea de juzgar mi libertad con la conciencia de otro? ¿Verdad? Luego dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué debe ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En este caso, aquí se está refiriendo, hermano, a los judíos. Para el judío, hermano, tantísimos alimentos es un pecado. El puerco, muchos tipos de alimentos no los consumen ellos. Entonces, Pablo, con tal de ganar a estos judíos, ¿verdad? Él se abstenía para ganarlos, para que, ¿verdad?, algunos de ellos puedan ser salvos. Entonces, hermano, una vez más, nosotros no seamos tropiezo para nadie, ¿verdad? En ninguna de las cosas que hacemos, sino en el amor que tenemos, hermanos, seamos edificación para todos. Y como dice aquí, si alguno quiere hacerlo, pues ahí dígalo que lo haga, ¿verdad? Si usted está de acuerdo con eso, bien, y si usted no está de acuerdo, pues no. En este caso, refiriéndose, hermano, a culturas que realmente en la cultura hispana pues no hay tanta diferencia, porque se viene, si se puede decir, un poquito de una cultura que sabe algo del cristianismo, ¿verdad? Pero vaya hacia otros países, hermano, y ahí sí va a ser difícil. Vamos a 1 Corintios 10:1. De Corintios 10:1. Entonces el creyente, hermanos, debe buscar edificación. El cliente debe buscar edificar antes que gratificación a sí mismo. Debe poner al prójimo antes que a uno, ¿verdad? Y uno, hermanos, debe de poner una cierta paciencia antes que el legalismo, ¿verdad? Al legalismo, hermanos, se refiere uno en cuanto a cuando una persona empieza, está dale, porque ¿qué va a hacer esa persona cuando se va a ir? En vez de ganarla a uno, la va uno a correr. Y es lo que sucede, hermanos. Mucha gente que la quiere uno ganar para Cristo, lo empieza a dar a veces muy duro. Y sí, cierto, hermanos, a veces la persona en vez de acercarse, pues mejor se va, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que a veces sí es mejor llevarlo gradualmente, ¿verdad? Para que la persona vaya entendiendo y poco a poco, hermanos, empiece Dios, ¿verdad? Si está la voluntad de Dios, hermano, abrir los ojos, porque hay gente que aunque usted empiece de poquito en poquito, nunca van a querer. Usted puede ponerles así como que el evangelio, hermanos, ¿cómo se dice?, en bandeja de plata, y les pone todo así facilito, y ni aún así quieren, menos hermanos, dándoles la sana doctrina, menos
lo que Dios requiere, pues no lo pueden soportar. Pero Dios nos da sabiduría, hermanos, de cómo hacerlo. Dice en 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Aquí, hermanos, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no ignoremos, ¿verdad? Todo lo que pasaron los antiguos padres, ¿verdad? Todas aquellas personas, hermanos, que salieron de Egipto fueron probadas, fueron tentadas, ¿verdad? Y nos da como ejemplo cuánta gente cayó en tentación, hermanos. Cuánta gente cayó en pecado. Cuánta gente, hermanos, murió por causa de la rebelión delante de Dios, ¿verdad? Y aún con la paciencia que tenía Moisés con ellos. Dice que no ha habido hombre más manso que él. Tenía una mansedumbre que lo hacía tener una paciencia tremenda para con ellos. Porque yo les aseguro que a lo mejor, ¿verdad? No sé, pero yo creo que muy poca gente hubiera aguantado estar liderando a este pueblo, ¿verdad? Y el hermano tuvo una mansedumbre, una paciencia de verdad muy grande. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, nosotros igualmente, al igual que ellos, no tentemos al Señor, ¿verdad? Como ellos le tentaron, ni murmuremos como ellos murmuraron. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos unos a otros, ¿verdad? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, hermanos, sí es bueno leer la palabra de Dios para que la gente vea lo que puede suceder, pero yo no tengo como que la palabra está para decirle, mira lo que pasó aquí, lo mismo que te va a pasar a ti. No, se da la palabra, hermanos, y cada uno toma, ¿verdad?, lo que quiere y lo que le parece, aunque deberíamos de tomar todo. Pero la palabra clave está aquí. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, nosotros podemos decir, no, que ellos eran bien débiles, mira cómo pecaron, mira cuántos cayeron, hicieron cada cosa que hicieron. Dice, si tú piensas que estás muy firme, mira que no caigas. Aquí la invitación es, hermanos, a que nunca te creas que eres inamovible, nunca te creas que no puedes caer. No, al contrario, al revés. Mírate como alguien débil, mírate como alguien que puede tropezar y mírate como alguien que se puede aventar un clavado, porque una cosa es caer y otra cosa es preparar un pecado y aventarse y nadar en ese pecado, y otra cosa es tropezarse y rápido se vuelve uno a levantar. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta invitación nos da el Señor, hermano,
para que todo el día veamos y nos analicemos que ni somos ni tan santos ni tan puros, hermano, como creemos. El que piensa en su mente que está firme, cuídese de no caer. Dice, aquí está la promesa de Dios: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Aún, hermanos, en la muerte, aún en la tribulación, ¿verdad? Aún en la persecución, Dios, hermanos, si somos hijos de Él nos va a ayudar a resistir. Si es una enfermedad, nos va a ayudar a no renegar en contra de Él, a no levantarnos en contra de Él, reclamando, ¿verdad?, sanidad. Porque hay gente, hermano, que ante situaciones muy difíciles reclaman: como no me sanaste a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi esposa, como no me diste lo que te pedí, como ya me voy a morir y no me sanaste, pues ya no te quiero. No, si usted es un hijo de Dios, aquí dice, Dios le va a dar la fuerza para resistir firme, para mantenerse en la firmeza, en el amor hacia Dios, ¿verdad? Y esto, hermanos, ¿verdad?, le va a dar la salida. Puede ser muerte o puede ser pasando el problema. Entonces, hermano, eso nos ayuda a ser nosotros pacientes con los demás, a ser mansos con los demás. Y al entender y saber que no soy tan santo, porque todavía no despego los pies del piso, y que soy, hermano, a veces, ¿verdad?, a veces llega a pasar, hermano, que hasta nos olvidamos que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, nunca, hermano, nunca ataquemos a aquellos que vemos débiles, como le dije, empezando por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros hermanos en la fe, sino al contrario, hermano, seamos pacientes, seamos mansos, seamos humildes, tengamos un amor hacia nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, y tenemos que orar mucho, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé sabiduría para con ellos, que Dios nos dé el dominio propio, que Dios nos dé templanza, ¿verdad? Porque a veces, hermano, el enojo te lleva a menospreciar. Eso quiere decir, hermano, a humillar. Hermanos, hay palabras que podemos dar a nuestros hijos, que esa palabra lo va a tener humillado hasta que sea grande. Si algún día viene Cristo y le quita esa maldición de su mente. Pero hay gente, hermano, que ha dicho: mi papá, mi mamá un día me dijo esto. Y sabemos, hermano, que nuestros padres en algún día nos dijeron palabras tan duras que todavía están aquí, y que nos han lastimado, que nos han dolido. Y es un dolor, hermano, que lo quiero esto no lo crea, se manifiesta hacia otros. Porque una persona herida, hermanos, también quiere a otros. Entonces necesitamos ser restaurados, ser sanados, como, hermano, pidiéndole a Dios sabiduría. Y si yo fui maltratado por alguien, por algún hermano, por algún pastor, por algún familiar, perdonar, hermanos. Como dijo Cristo, no se agradó a sí mismo, ¿verdad? Al no agradarme yo mismo, hermano, voy a perdonar a la gente, llevando los vituperios, como Cristo llevó los vituperios, los insultos y la violencia de la gente. Él los llevó en paz, los llevó en tranquilidad. ¿Y aquí los entregó, hermanos? A Dios, Señor. Ahí están, perdónanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces, el llamado que tenemos, hermanos: amarnos unos a otros, amarnos, hermanos, como cristianos y también en familia. Señor, danos la sabiduría, danos el amor. Dice tu palabra que no tengamos un más alto concepto de que debemos de tener, Señor, sino que nos veamos como en realidad somos, que somos tan pecadores como el vecino que está a mi lado, Señor. Ayúdanos a actuar, Señor, con mansedumbre, con humildad, sabiendo que un día estaremos delante de ti dando cuenta de todo, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de lo que no hicimos, de lo que hicimos, de lo que debíamos haber hecho. Todo estará ahí, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si no hemos sido un buen ejemplo,
Y te pedimos que nos des sabiduría y amor, Señor, para, como dice tu palabra, si somos espirituales, restaurar la vida de otros, empezando por la de nuestros seres queridos. Pero primero te pedimos, restaura nuestro corazón, Señor. Restaura nuestra vida, quita todo dolor, toda palabra, Señor, que nos haya dicho alguien en la iglesia, fuera de la iglesia. Está en nuestro corazón, Señor, que podamos ser una bendición para los que nos rodean. Sea tu mano y tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Hasta luego.